No estaban discutiendo cómo poner fin al conflicto en Ucrania. En cambio, el tema de conversación eran los enormes suministros de minerales vitales de Ucrania. Trump tiene un fuerte deseo de obtener esos minerales. Según la BBC, Estados Unidos y Ucrania ya estaban a punto de llegar a un acuerdo que daría a Estados Unidos un amplio acceso a los recursos minerales de Ucrania. Olga Stepanushina, viceprimera ministra de Ucrania para la integración europea y euroatlántica, declaró a posteriori que las negociaciones habían sido muy fructíferas. Casi todos los aspectos críticos están finalizados. Ucrania está decidida a llegar lo más rápido posible al nivel de marca registrada, añadió Stepanushina. El anuncio se hizo cuando Estados Unidos aumentó su presión sobre Ucrania. En las últimas semanas, Trump ha sido sorprendentemente franco en sus críticas a Zelensky. Ha llamado déspota al líder de Ucrania e incluso ha insinuado que Ucrania inició el conflicto con Rusia. Sin embargo, estas declaraciones del presidente de Estados Unidos podrían haber sido una cortina de humo. Es posible que Trump estuviera tratando de engañar a Putin y utilizar su creciente amistad con el presidente de Rusia para presionar a Ucrania para que cumpla con sus demandas. La estratagema parece haber tenido éxito, pero las discusiones sobre los recursos minerales vitales de Ucrania no son nuevas. En septiembre de 2024, cuando Trump todavía estaba en campaña, Zelensky lo visitó y le dio una estrategia para ganar Ucrania. En ese momento, había rumores de que esta propuesta incluía un acuerdo para dar a Estados Unidos acceso a los recursos de Ucrania. Este fue un ejemplo de Zelensky participando en una maniobra política. Le proporcionó a Trump un incentivo concreto para seguir apoyando a Ucrania en su conflicto con Rusia, proporcionándole algo que sabía que el futuro presidente de EU deseaba. Después de todo, si los soldados de Putin violaban las defensas de Ucrania, no recibiría ninguno de los minerales. La compra parecía estar procediendo según lo planeado. Sin embargo, había un problema. Trump informó a Zelensky de que Estados Unidos deseaba una participación del 50% en todos los recursos de tierras raras de Ucrania cuando comenzaron las conversaciones. Trump dijo que estaría en consonancia con el nivel de asistencia que Estados Unidos ha brindado a Ucrania durante los últimos 3 años de su conflicto con Rusia. El presidente de Estados Unidos afirma que Estados Unidos ha proporcionado $500.000 millones en asistencia económica y militar a Ucrania. Zelensky no lo cree así. Afirma que Estados Unidos ha dado a Ucrania casi $100.000 millones en ayuda hasta ahora, pero también señala que esta financiación fue una donación en lugar de un crédito. Ucrania no tiene la obligación de devolver a Estados Unidos su ayuda. La cifra real está en algún punto intermedio, aunque mucho más cerca de la estimación de Zelensky, según el rastreador de apoyo mantenido por el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Según el informe, Ucrania ya ha recibido $119.790 millones de y le quedan muchos miles de millones más por venir. Fuera quien fuera el que tenía razón, se esperaba que Ucrania hiciera demasiado en el acuerdo. Zelensky se negó rotundamente. El presidente de Ucrania dijo: "No puedo vender nuestro estado", lo que llevó a una revisión del acuerdo. Para Ucrania, esa nueva redacción fue aún peor. El nuevo borrador exigía que Estados Unidos tuviera pleno control sobre los minerales de Ucrania, dijo Zelensky a los periodistas. Además, carecía de las garantías de seguridad que Zelensky deseaba de Estados Unidos. En una conferencia de prensa posterior al borrador del domingo, Zelensky declaró: "No firmaré lo que 10 generaciones de ucranianos tendrán que devolver". Hay opiniones divergentes sobre el acuerdo estadounidense en todo el mundo. Cuenta con el apoyo del ex primer ministro británico Boris Johnson. El 24 de febrero desestimó las acusaciones de que las propuestas de Estados Unidos eran una estafa y afirmó que el acceso a los minerales de Ucrania era un premio enorme. El compromiso de Estados Unidos, bajo Donald Trump, con una Ucrania libre, soberana y segura, es lo que los ucranianos obtienen de esto, dijo Johnson. Algunos analistas no estuvieron de acuerdo, calificando el acuerdo propuesto de colonial y de un medio para que Estados Unidos se anexione Ucrania sin lanzar una invasión. La mayoría de la gente
parece pensar que el acuerdo propuesto por Estados Unidos no era mutuamente ventajoso, y la UE ha decidido que es hora de actuar. Sin embargo, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Europa estaba observando con atención todas estas traiciones políticas mientras ocurrían. En todo el continente también hay preocupación por el poco convencional presidente de Estados Unidos. Se teme que, al amenazar con cortar el suministro a las valientes fuerzas de Zelensky, Estados Unidos utilice la fuerza para presionar a Ucrania para que acepte el acuerdo que desea. Las preocupaciones sobre lo que todo eso implicaría para la OTAN también siguen presentes, ya que todavía existe la posibilidad de que Trump retire a Estados Unidos de la Alianza de Defensa Colectiva. Por lo tanto, Europa ideó una estrategia. El continente propondría un acuerdo de minerales vitales con Ucrania, en lugar de permitir que Estados Unidos firme uno. Este acuerdo beneficiaría a todo el continente y permitiría a Ucrania tener más autoridad sobre sus valiosos recursos. Ahora se ha hecho esa oferta. Al menos eso es lo que dijo Político, que cubrió la supuesta oferta de la Unión Europea a Ucrania el 25 de febrero. Al mismo tiempo que Trump afirmaba que Estados Unidos estaba a punto de firmar un acuerdo con Zelensky, declaró que Europa había hecho una nueva oferta a Ucrania. Durante una visita a Kiev en el tercer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Putin, Stéphanie Séjourné, comisaria europea de Estrategia Industrial, expuso el caso. En una entrevista con la agencia France Press, Séjourné afirmó que Ucrania podría suministrar 21 de los 30 minerales esenciales que Europa necesita en un acuerdo beneficioso para ambas partes. La comisaria continuó diciendo: Europa ofrece el valor añadido de no exigir nunca un acuerdo que no sea mutuamente beneficioso. Eso parece estar mucho más en consonancia con los deseos de Zelensky. Conservaría un socio de seguridad multinacional con Europa, al tiempo que cedería menos autoridad sobre las escasas riquezas minerales de Ucrania. No parece una decisión sencilla. Sin embargo, la historia da un giro diferente. La Comisión Europea negó la existencia de un nuevo acuerdo con Ucrania, a pesar de las afirmaciones de Séjourné en sentido contrario. Thomas Renier, portavoz de la Comisión Europea, fue citado en un artículo publicado por el Kyiv Independent el 25 de febrero. La UE ya tiene un acuerdo con Ucrania sobre materias primas vitales que se estableció en 2021 a través del Memorando de Entendimiento, dijo Renier al sitio, y añadió que no hay ninguna propuesta. Es decir, el acuerdo de la UE ya está en vigor. Esto se remonta a hace 4 años, continuó Renier. Con el fin de garantizar beneficios mutuos, esta asociación tiene como objetivo apoyar la creación de valor local y el desarrollo de capacidades en las naciones asociadas, además de salvaguardar las cadenas de suministro para la UE. Además, Renier aclaró que las declaraciones de Séjourné no pretendían sugerir que Europa estuviera compitiendo con UU por un acuerdo. El funcionario continuó diciendo: se trata realmente de cooperación con Ucrania y no de ningún tipo de competencia con UU. Según Renier, Séjourné simplemente estaba reafirmando la determinación de la UE de cooperar con Ucrania de acuerdo con los acuerdos alcanzados a través del Memorando de Entendimiento Mutuo. Parece un poco confuso. Estados Unidos y la Unión Europea parecen estar haciendo cola para competir por el control de los enormes recursos minerales de Ucrania. La UE se retira entonces del conflicto, afirmando que cualquier acuerdo que se esté discutiendo es solo uno que se firmó en 2021. Esa turbidez podría desaparecer pronto. Al final, parece que Estados Unidos ha logrado su objetivo. Ucrania afirmó que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre el importante acuerdo de minerales en la madrugada del 26 de febrero. En el momento de publicar este vídeo, la administración Trump no ha proporcionado ninguna confirmación, muy probablemente porque Ucrania y Estados Unidos tienen zonas horarias diferentes. El acuerdo alcanzado, mientras tanto, parece ser mejor para Ucrania que el que Trump mostró a Zelensky el 23 de febrero. Según Sky News, la demanda inicial de Estados Unidos de $500.000 millones del potencial efectivo generado por los recursos de Ucrania ha sido eliminada del nuevo acuerdo estadounidense. Eso parece un cambio significativo para Trump,
No importa si todavía cree que Ucrania le debe a Estados Unidos 500.000 millones de dólares. Estados Unidos no recibirá ese dinero a través del acuerdo de minerales, si hay que creer a Ucrania. Sin embargo, el acuerdo actualizado no le da todas las ventajas a Ucrania. Estados Unidos no se ha comprometido a garantizar la seguridad de Ucrania en caso de que se negocie una tregua entre Ucrania y Rusia, según el texto más reciente. Ucrania lo necesita urgentemente. Cuando comience la reconstrucción durante un alto el fuego, no quiere volver a encontrarse bajo el bombardeo ruso. Sin embargo, el acuerdo representa un avance significativo en la relación de Zelensky con Trump. Una vez firmado, dará comienzo una nueva cooperación a largo plazo entre los dos países que satisfará a Trump al garantizar que EE.UU obtenga lo que quiere. A Ucrania le preocupa la ausencia de garantías de seguridad, pero tras un alto el fuego, se puede suponer que EE.UU intervendrá si Putin lanza otra ofensiva, si no para salvaguardar Ucrania, sino para garantizar el flujo continuo de ingresos procedentes de los minerales de la nación. Sin embargo, ¿qué minerales hay en Ucrania? ¿Y por qué son tan cruciales que EE.UU y la UE casi han entrado en una guerra diplomática de corta duración por ellos? El 25 de febrero, Sojourner declaró que en Ucrania se encuentran 21 de los 30 elementos de tierras raras que la UE considera materias primas esenciales. Estos minerales abundan en sus yacimientos. El 5% de las reservas mundiales de estos minerales, que incluyen cobalto, grafito, niobio, litio y otros, se encuentran en Ucrania, según el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental. Svetlana Grinchuk, viceministra de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Ucrania, sacó a la luz este hecho en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en 2022. A pesar de que solo representa el 0,4% de la superficie de la Tierra, señaló, Ucrania alberga el 5% de las reservas de minerales de tierras raras. Dicho de otro modo, Ucrania es una mina de oro de valiosos recursos. Lo único que necesita es la ayuda de sus aliados para abrir el cofre. El mineral más destacado entre ellos es el litio. Las baterías recargables, que alimentan todo, desde ordenadores y teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos y armas, requieren este mineral como componente necesario. La Academia Nacional de Ciencias de Ucrania estima que Ucrania contiene aproximadamente 500.000 toneladas. El problema es que Shevchenkivsky en Donetsk y Krutovalka en Zaporizhia, dos de los yacimientos mineros más importantes del país, se encuentran actualmente en zonas de violencia. En las zonas que contienen sus materiales de tierras raras, Rusia está luchando activamente contra Ucrania. No es casualidad. Putin ha dejado claro que quiere apoderarse de los ricos recursos de Ucrania, a pesar de su retórica sobre querer retomar la nación como parte de Rusia. Presionó para que Donetsk fuera una gran parte de 2024 y 2025 por esta razón, entre otras. Al hacer valer su reclamo, Putin busca tener acceso a un suministro constante de litio. Aún mejor sería si un acuerdo de paz con Ucrania permitiera a Rusia conservar las tierras que ya ha tomado. Los recursos de Donetsk estarían completamente en manos rusas. Se cree que aproximadamente el 40% de los recursos metálicos de Ucrania están actualmente bajo el control de Moscú. Además, Rusia controla la mitad de las reservas de cesio, tantalio, manganeso y tierras raras de Ucrania, así como el 63% de sus minas de carbón. Julius Firodenko, ministro de Economía de Ucrania, estima que el valor de estos recursos por sí solos ronda los 350.000 millones de dólares. La estrategia militar de Putin depende de la toma de esos activos, ya que le permite cortar la principal fuente de ingresos de Ucrania. Los minerales representaban el 30% de las exportaciones de Ucrania y el 6,1% de su PIB antes de la invasión de Putin en febrero de 2022. Estados Unidos y Europa también buscan acceso a otros minerales además del litio. Por ejemplo, en 2019, el 7% del titanio utilizado en todo el mundo procedía de Ucrania. Las centrales nucleares y los aviones se construyen con ese metal poco común. Antes de la invasión rusa, también producía el 20% del grafito del mundo, una sustancia utilizada en coches eléctricos y centrales nucleares.
Según la ONU, Ucrania también está en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda internacional. Según el informe, se prevé que la demanda de litio aumente un 90% en las próximas 3 décadas, mientras que la demanda de cobre aumentará un 40%. La demanda también existe en el frente medioambiental. Según la Agencia Internacional de la Energía, deben abrirse 50 minas de litio adicionales, junto con 17 minas de cobalto y 60 minas de níquel, para lograr emisiones netas de carbono cero en todo el mundo para 2030. Una vez más, todos estos recursos se encuentran en Ucrania, lo que puede convertirla en un actor importante en la lucha contra el cambio climático. Esto plantea la pregunta de por qué Estados Unidos y la Unión Europea otorgan un valor tan alto a las riquezas minerales de Ucrania. Una de las respuestas que acabamos de discutir. En los próximos años, las reservas de minerales raros de Ucrania serán cada vez más importantes. Ya lo son, no es que no lo sean. El cobre y el litio ya tienen una gran demanda en todo el mundo. Sin embargo, la demanda solo aumentará a medida que más países adopten tecnologías de energía renovable. Considere las implicaciones de eso desde un punto de vista financiero. En cuanto al litio, a fecha de 25 de febrero, una tonelada de este mineral cuesta 10.410,52 $30. $526 millones es el resultado de multiplicar eso por 500.000, la cantidad de toneladas que Ucrania posee en sus reservas. Además, es un precio bajo. Los precios del litio por tonelada eran de aproximadamente $80.000 en diciembre de 2022. Como resultado, las reservas de Ucrania habrían valido la asombrosa cantidad de $40.000 millones. Debido a que el litio se utiliza cada vez más en artículos eléctricos en todo el mundo, el precio de este mineral puede aumentar una vez más. Las riquezas de litio de Ucrania podrían ser una enorme fuente de ingresos para Estados Unidos y Europa, a medida que se agoten otras reservas. El director de SecDef, el Dr. Robert Muger, profundiza en este tema. Señala que la economía del siglo XXI se basa en minerales vitales. Como ya se ha mencionado, son esenciales para las energías renovables, pero también tienen usos muy variados en infraestructuras industriales y militares. Según Muger, los minerales están adquiriendo una importancia estratégica cada vez mayor, tanto en la geopolítica como en la geoeconomía. En Ucrania, se está gestando un nuevo conflicto entre EE, UU y la UE. Este conflicto tiene más que ver con lo que Ucrania y el resto del mundo desean que con el presidente ruso Vladimir Putin y su singular estrategia militar. Minerales esenciales. Aquí hay otro elemento en juego: China. En términos de capacidad vital de refinación de minerales, China se encuentra actualmente entre las naciones líderes. Según The Guardian, alrededor del 35% del níquel del mundo, así como hasta el 70% de su litio y cobalto, se refina en Pekín. En cuanto a los elementos de tierras raras, o ETR, también es el principal actor. En 2024, China suministró aproximadamente la mitad de los ETR del mundo y gestionó casi el 90% del refinamiento de estos valiosos recursos. Ahora considere el impacto que Donald Trump ha tenido en China desde que asumió el cargo. Sus aranceles han provocado una guerra comercial con China. El 4 de febrero, Trump impuso aranceles del 10% a todas las importaciones procedentes de China. Además, Trump dice que impondría un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio que entren en Estados Unidos, incluidas las procedentes de China. El gobierno chino ya ha respondido a esto. Al imponer sus propios aranceles, China está adoptando una estrategia de ojo por ojo. Además de un arancel del 10% sobre los automóviles de motor pesado, el petróleo crudo y la maquinaria agrícola, ahora impone una tasa fronteriza del 15% sobre todas las importaciones de carbón y productos de gas natural licuado de EE, UU. En diciembre de 2024, China también prohibió las exportaciones de minerales raros a Estados Unidos. Debido al dominio de China en la industria de minerales esenciales, EE, UU se enfrenta a importantes desafíos en esta guerra comercial en curso para mantener el flujo de estos minerales hacia EE. UU. Este país debe encontrar alternativas. En cuanto a la cuestión de los minerales,
El acuerdo de Trump con Ucrania es su forma de salir de la cárcel. Dado que China controla una gran parte de los depósitos minerales vitales del mundo, la UE probablemente ve esto como una amenaza similar, por lo que hizo su propio acuerdo con Ucrania en 2021. Según un artículo de The Conversation del 25 de febrero, Trump ha estado pensando en China desde que asumió el cargo. Ucrania se beneficiará enormemente del aumento del potencial económico que conlleva ese papel en expansión. Sin embargo, también es fantástico para Trump, ya que le permite reclamar una victoria significativa al reclamar el dinero que cree que Ucrania le debe a Estados Unidos. Sin embargo, el intenso deseo de Trump por los minerales de Ucrania puede estar motivado por factores distintos de las posibles ganancias futuras. Al menos en opinión de Trump, hay que resistirse al creciente poder de Pekín. El acuerdo minero con Ucrania es un intento de privar a China de su dominio. Trump le muestra a Pekín que el mundo no necesita a China tanto como cree Pekín, si Ucrania puede suministrar los minerales que China ya no suministra a UU, ya sea con UU o con la UE. Zelensky está interesado en importantes acuerdos sobre minerales, ya que tienen el potencial de reactivar un sector significativo de la economía de su país. Además, esos acuerdos conservan su valor incluso en ausencia de garantías de seguridad, como es el caso del acuerdo con UU. En un momento en que China niega a Occidente el acceso a los recursos más preciados de Ucrania, cada acuerdo aumenta la dependencia occidental de esos recursos. Incluso si ninguno de los dos ofrece promesas, Estados Unidos y la UE querrán mantener ese valor, lo que significa que podrían proporcionar a Ucrania seguridad y un mayor acceso a sus propios minerales. En estas transacciones, Zelensky puede haber logrado el mayor golpe maestro. Si no se indica explícitamente, la seguridad está implícita. La relación de Ucrania con sus aliados europeos se ve reforzada por el acuerdo que firmó con la UE en 2021, que actualmente se está enfatizando una vez más. Después de semanas en las que Trump parecía preferir a Putin, Zelensky puede necesitar utilizar el nuevo acuerdo de Ucrania con UU como una rama de olivo para recuperar al presidente estadounidense para su causa. Lo mejor es que si Putin intenta hacer valer su derecho sobre los recursos minerales de la zona que Rusia ya controla, Estados Unidos y la Unión Europea se opondrán directamente a él. Sin embargo, ¿qué opinas de los acuerdos sobre minerales que Estados Unidos y Europa tienen con Ucrania? ¿Afectarán a la guerra? ¿Ha aprovechado Zelensky estos acuerdos para ganarse el favor de Estados Unidos durante un periodo en el que el respaldo estadounidense parecía incierto? En medio de la incertidumbre del respaldo estadounidense, comparte tus opiniones en la sección de comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para recibir las últimas actualizaciones sobre la batalla en Ucrania. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios a continuación y no te olvides de suscribirte al canal para recibir las últimas actualizaciones sobre el conflicto en Ucrania. En cuanto a esos minerales, Estados Unidos y Ucrania ya están negociando un acuerdo. Con un pacto propio, Europa se ha precipitado ahora en el conflicto. Sin embargo, ¿qué gana Ucrania con esos acuerdos? ¿Cuál de los dos, Estados Unidos o Europa, prevalecerá? En primer lugar, ¿por qué son tan importantes los minerales ucranianos? El 24 de febrero, empezaron a circular noticias sobre las negociaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Señala que una cantidad significativa de los depósitos de galio del mundo, que son esenciales para muchas de las tecnologías de defensa más avanzadas que utilizan los Estados Unidos, también están bajo control chino. Trump lleva un tiempo pendiente de su acuerdo minero, ya que sabe que Ucrania puede reemplazar el flujo perdido de galio chino, ya que Ucrania es el quinto mayor productor de galio del mundo. The Conversation afirma que Trump también está preocupado por los estrechos vínculos de Putin con China, sobre todo porque China ha tomado la iniciativa en esa asociación.